el 46, aprobación si procede del acta del Consejo Rector de mayo de 2020. Si hay alguna cuestión. No hay ninguna cuestión al acta, la damos aprobada por unidad de los presentes. El siguiente punto es la dación de cuenta de la resolución de presidencia porque se aprueba una habilitación de crédito de 69.760 euros. Esta habilitación se ha hecho para la contratación del sistema de cita previa y control de aforos de la piscina e instalaciones exteriores que estamos utilizando ya. Es una aplicación, no hemos comprado el acceso a la aplicación, sino que hemos comprado la aplicación para poder reprogramar nosotros en función de los cambios que tengamos que hacer, tanto de franjas, espacios de uso y aforos según vaya modificándose la normativa, ¿vale? Hemos empezado con él, sabemos que nos va a ir dando algún problemita, pero iremos resolviendo sobre la marcha en función de las circunstancias que vayan surgiendo, ¿de acuerdo? Si hay alguna pregunta. Hau da prentzan agertu dana? Perdona, nosotros no hemos presentado nada en prensa. Sé que han presentado, no sé, pues los chicos que creo que están desarrollando, 3 ingenieros. Etxoko ingenieri bat eta beste bikide, hori garatu dutena. Hombre, gu jakineko genuke, hemen, kasu honetan zin izan da erabiliden kontratazio prozedimendua, ze, karo, zuek erabaki duzu eroste aplikazioa, ez dugu ezagutzen aplikazioa, baina aplikazioaren kostua edo behintzat eskatzen dizuen edo mugituko duzuen dirua, ez da makala, 77.000 euro dira. Ni antzinekoa naizenez, de los 11 millones de las antiguas pesetas. Orduan pixkat horren inguruko informazio gehiago nahiko genuke, idatzi, zau da, zein dan erabiliden prozedura, beste aplikazio merkeagorik etzegoen, ia honek emango digun, erosi duzuen horretan, zenolako ondorengo zerbitzuak eskaintzen diren aplikazio horretan, nork egin barko duen programazio hori, nola... ¿Quién? Perdona, ¿quién? Nork egingo duen ondorengo programazio hori, nola gauzatuko diren edo nola konponduko diren aplikazioak ekar ditzaken ondorengo akatsak, zoritzarrez ikusten dugu informatikaria dela, ez dakit, produktu bukatu gabeak ateratzen dituen sektore bakarrekoa. Orduan, guzti horren informazioa beharko genuke. Ze, hombre, inbertsioa potentea da, garrantzitsua, ez dugu esaten beharrezkoa ez dela, baina bai nola egindan, eta zergaitik hau eta ez beste batzuk. Hori da, jakin eduguna. Are gehiago, ez dakit, erosi baduzue, garatu berri den aplikazio bat, orain, hainbat beste udaletze batzuetan, edo udalerri batzuetan, agian jarri daitekena edo ez, guzti horren inguruko zerbait jakineko genuke. Bueno, yo te voy a dar la que conozco hasta ahora, que es bastante, ¿vale? Básicamente esta aplicación, tuvimos conocimiento de ella a finales del mes pasado, no conocimiento, sino de las posibilidades que tenía. Las hemos contratado por un procedimiento de emergencia, que permite la normativa por la circunstancia en la que estamos y porque evidentemente el día 1 teníamos que poner las instalaciones al aire libre porque, entre otras cosas, tampoco es que este municipio tenga un exceso de espacios libres, sobre todo lo hemos visto en las fases de actividad deportiva y paseos, pues donde había pues cierta limitación. Entonces, nuestra intención, ya lo comenté en el consejo anterior, era poner las instalaciones al aire libre, abrirlas lo antes posible. Sí que es cierto que la apertura nos obligaba a una gestión de con cita previa y control de aforos, que era el objetivo de esta aplicación. Como digo, la aplicación además hemos pedido adquirir la aplicación porque la modificamos nosotros. O sea, la vamos a modificarla y cambiar lo que sea necesario desde el área de informática de Getxo Quirola, que hay un responsable de informática que se encarga de estos temas de... Pues lo lleva toda la vida, entonces quiero decir que no creo que sorprenda a nadie. Y él es el que se va a encargar de cuando haya que hacer algún cambio, pues cuando tengamos que cambiar aforos, cuando tengamos que cambiar las franjas horarias, cuando tengamos que cambiar los usos, por ejemplo, en la piscina, tiene 8 calles y decidimos que en unas calles vayan 4 personas y en otra calle vayan 8, pues hay que cambiar también esas circunstancias. Todo eso nos vamos a encargar nosotros. ¿Por qué? Porque no queríamos ser esclavos de ninguna tercera empresa que te pueda atender cuando te pueda atender. En este momento necesitamos que el acceso y esas modificaciones de programa podamos hacer nosotros directamente. Entonces, así como el diseño de la app
tiene su complicación. Lo que sí pedimos, cuando estuvimos con los que han desarrollado, es que pudieran tener un acceso fácil para modificar, sobre todo en los aspectos vinculados a franjas, horarios, usos y aforos. ¿Vale? Pero en cualquier caso, existe una resolución de presidencia, no recuerdo el número, donde se adjudica la contratación por el procedimiento de emergencia con los correspondientes informes jurídicos de ¿cómo se llama?, que tiene que costar. Horren kopia bidali dezakezue? Sí, sí, sí. La que tenga te la enviamos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Sí, Paula. Sí, aparte de pedir también la misma información, yo iba a ir... La enviaremos a todos, ¿eh? A todos. Vale, es que yo iba a ir un poco en la misma línea, aun entendiendo la emergencia, aun entendiendo el poco tiempo que ha habido para poder poner esto en marcha, sabiendo todos los requisitos que hay que cumplir por temas de tiempos de aforos, de citas previas. A mí también me suena un poco raro que de repente ya se decida que es solo una aplicación con un equipo concreto. Y digo esto porque seguramente habrá mucha gente que se haya puesto en marcha para habilitar aplicaciones y otro tipo de espacios informáticos, ¿no?, para poder ayudar, no sé si a las administraciones, pero que desde luego han surgido muchísimas iniciativas para poder facilitar todo esto que va surgiendo, ¿no? Entonces, que de repente solamente haya una opción con un coste concreto, ahí me gustaría también saber si hay alguna comparativa de otras aplicaciones que se hayan podido ver en otros espacios o en otros lugares o en otras comunidades autónomas, no lo sé, pero saber si se han tenido en cuenta pues eso, una comparativa de precios, de qué ofrecía cada una de las aplicaciones o por qué se le ha dado a este equipo de personas, que no dudo que lo estén haciendo estupendamente y que sea muy práctico para Getxo Kirolak, pero también tenemos que velar para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, ¿no?, a la hora de presentarse y poder decir que, bueno, que también tienen un proyecto que pueda ayudar a Getxo Kirolak. Yo te voy a ser muy claro. Encontramos esta propuesta buscando, nos pareció interesante y dada la premura de tiempo, porque es cierto que hay que primar que la gente se pueda presentar, pero nuestro objetivo principal ahora no era ese. El nuestro era poder abrir las instalaciones en condiciones de seguridad, aquellas que podemos abrir. Entonces, ese ha sido nuestro objetivo. Tener en cuenta que desde que hemos descubierto la aplicación hasta que la hemos puesto en marcha, en la fase alfa o beta, como la llaman, han pasado 6 días, hasta la primera fase. Y la segunda han pasado 24. Entonces, no existe ningún procedimiento de contratación que nos permita hacer eso de forma ágil. Entonces, por eso hemos ido a esta. Somos conscientes de que no es barata, pero también somos conscientes de que la otra alternativa que nos proponían era una hoja de cálculo programable. Hombre, una hoja de cálculo programable me parece, vamos a dejar una palabra chusquero. ¿Vale? Eso es la otra propuesta que teníamos encima de la mesa. Entonces, lo que no podíamos era, tampoco teníamos mucho tiempo para meditar si entre una hoja de cálculo programable o una app desarrollada con un poco condicionado por nosotros. Entonces, nosotros elegimos trabajar con eso. ¿Vale? Vale. Soy consciente que la app no es la más barata del mundo, soy consciente. No sé si es chusquero o no la otra opción. Sé que para otros espacios del Ayuntamiento de Getxo, como las galerías de Punta Begoña, se utiliza algo que parece bastante más rudimentario y que es cita previa y que es para el control de aforos. Y llevan muchos años con esto. Entonces, ojalá esto sirva para avanzar. Pero yo lo que me refería es, aparte del procedimiento que se ha seguido, que ya ha sido el que ha sido, por la urgencia, si se ha hecho una comparativa antes, si se han tenido en cuenta, dentro de esa búsqueda de aplicaciones, si se han tenido en cuenta otras opciones, de otros costes, con otras características, saber si se han contemplado otras a la hora de buscar, o si se ha buscado, solo se ha encontrado esta y se han quedado con ese precio y con este equipo. Vuelvo a decir, hemos buscado la tecnología que necesitábamos. No hemos encontrado nadie que nos ofreciera, que ofreciera esto en el plazo que nosotros lo requeríamos. Y por tematizo, lo que se utiliza en Punta Begoña es una hoja de cálculo con una persona al teléfono que apunta, que es una cuestión que no nos podemos permitir nosotros cuando estimamos que el tercio del aforo de acceso a la piscina descubierta al día son 1000 personas. Entonces, pues que no tenemos las personas para estar cogiendo el teléfono aquí en reserva para 1000 personas.
Entonces, por eso hemos tenido que ir a una tecnología diferente que sea una hoja de cálculo programable o ni siquiera una hoja de cálculo donde llamas por teléfono, oye, ¿qué día tengo para visitar las galerías de Punta de Begoña? Bueno, tal día, tal día, tal día, tal día. Bien, eso es un método cuando no hay ni urgencia ni prisa y en realidad tampoco hay un control de aforo estricto, porque bueno, cuando se llena el grupo le ofreces otro. Aquí el aforo es lo más importante que tenemos en el sistema de control, básicamente es el aforo. Vale, mi última pregunta es ¿qué va a pasar con aquellas personas que no dispongan de un teléfono móvil en donde se puedan instalar este tipo de aplicaciones? A esas personas ya se ha anunciado que se atenderá por teléfono también, ¿vale? Se han puesto si no recuerdo, tres formas de acceso, una que es a través de la página web, otra que es a través del teléfono y no sé si a través de... y luego vas a Fadura y en el mostrador te atienden. Entonces, nosotros ahí tenemos acceso a la aplicación, como es lógico, te apuntas porque no sabes o porque no puedes y ya está. ¿Vale? Pero vuelvo a decir lo mismo, atender a 1000 personas de forma presencial o por teléfono no es sencillo. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues paso al siguiente punto, que es el informe de cumplimiento de los plazos para las obligaciones del primer trimestre de 2020. ¿Hay alguna cuestión? Bueno, pues el siguiente punto es información general. Bueno, información general, básicamente lo que ya sabéis, que vamos a abrir la piscina pasado mañana, la piscina al aire libre, el aforo va a estar ahora mismo al 30%, sabemos que podemos pasar hasta el 50%, pero vamos a hacer unos primeros días al 30% para ver cómo nos organizamos también con el tema de socorristas y ocupación de espacios y demás, y en función de eso pues iremos abriéndonos. Si queréis podéis bajar por Fadura el viernes, ver los caminos que hemos construido, bueno, pintado, desarrollado, accesos de entrada y salida de forma independiente, bueno, para evitar los contactos, sobre todo en los espacios cubiertos, que son los que más nos preocupan, ¿no? De manera que se produzcan las mayores distancias posibles. No van a estar disponibles los vestuarios con ducha, ¿vale? Sí van a estar disponibles los vestuarios, pero sin ducha. Y las duchas que van a estar disponibles van a ser las típicas de acceso a la piscina, los pasillos que tenemos de acceso a las piscinas exteriores. La verdad es que, bueno, se han tomado bastantes medidas para el tema de la piscina porque era un tema que nos preocupaba, así como está funcionando bastante bien la zona exterior de Fadura, pues bueno, porque tampoco hay tanta gente que quiere ir a correr, o bueno, quitando los que van a entrenar, Entonces, bueno, eso está funcionando bien, el pádel está funcionando bien también, el tema de las reservas y las pistas de tenis igual, y bueno, en principio, por esa parte, pues bueno, estamos satisfechos, Ya os digo que vamos a empezar con un aforo 30% y a medida que creamos que tengamos capacidad de organizarnos, iremos incrementando los aforos. Álvaro, una Sí. cosita. ¿Hay unas horas limitadas? ¿La gente puede estar máximo 2 horas, 3 horas? Sí. Creo que además la nota de prensa no la hemos publicado y igual ha sido culpa mía porque ayer no me dio tiempo a revisarla. Hemos puesto un máximo de 2 horas de estancia para actividades recreativas, es decir, cuando vas con tus hijos o con tus hijas a pasar un rato allí, y 1 hora máximo para la gente que va a nadar, ¿vale? Hemos establecido franjas horarias. Sí, está. ¿Están? Vale, que igual sí. Que no lo pude revisar. Lo conozco yo. Y luego hemos establecido franjas horarias por grupos de edad y de necesidad, ¿vale? Hemos establecido un grupo, una franja de 7:30 a 10:30 para la gente mayor de 65 años y con gente con problemas de movilidad. Nosotros hemos cambiado la franja, sabemos que la franja que se está utilizando en todo el proceso del estado de alarma ha sido de 10 a 12 para la tercera edad, pero nosotros, por experiencia, los nuestros quieren nadar pronto. O sea, tenemos los listados de los accesos, bueno, algunos les conocemos personalmente y normalmente les gusta ir a nadar a primera hora. Entonces hemos establecido la franja de 7:30 a 10:30 para que vayan. Y luego tenemos otra franja horaria de 10:30, recuérdame, a 7. A 7:30, que sería la franja horaria para gente que quiere nadar y piscina recreativa. Y una última franja también para la gente que vaya exclusivamente a nadar, ¿vale? Eso es un poco en líneas generales, pero vuelvo a decir lo mismo, si vemos que hay que cambiar, pues por eso tenemos ese tipo de aplicación que nos permita volver a cambiar las franjas y a cambiar los aforos. En principio tenemos previsto 4 personas por calle, tener en cuenta que tenemos unas calles de 50 metros y 2 metros de ancho, lo que permite garantizar la seguridad y luego que en el agua
pues todos los servicios sanitarios nos han dicho que en el agua el virus no se transmite. Entonces, bueno, pues tenemos 4 personas por calle y lo mismo, si vemos que se nos permite ampliar, pues volveremos a ampliar los aforos. Sí. Sí. Te he entendido que hay unas franjas horarias para personas. Entonces, ¿realmente cómo se va a hacer que unas personas que tienen que estar 2 horas o 3 horas a la de 3 horas se vayan? Porque los socorristas tienen acceso a la reserva que han hecho. ¿Vale? Entonces, el socorrista es el que en un momento dado a una persona le va a decir, usted... Sí, de hecho, nuestro servicio de socorrismo, aunque el aforo es al 30%, está al 100%. Ya. ¿Vale? Lo que van a hacer es, hombre, no van a estar persiguiendo a nadie, pero cuando vean a alguien que lleva 4 horas allí, pues igual alguien le pregunta, oiga, usted, su reserva, pues podrá mostrársela en papel, podrá mostrársela a través del móvil. Vale, que el control lo van a hacer los socorristas. Sí. Vale, perfecto, gracias. Vale, bueno, pues paso a ruegos y preguntas. Bueno, tenemos un escrito del Partido Nacionalista Vasco sobre la renuncia de Arantxa Rica porque va en las listas electorales, solamente para ponerlo en conocimiento. Y luego una pregunta de H. Bildu, que si os importa verla, porque yo no la tengo aquí. Vale. Aurrekoarekin lotuta dagoela esaten nuen. Polikiroldegien irekiraren inguruko informazio gutxi jaso dugu eta ulertzekoa dela egoera aldatzen doan heinean irekiraren baldintzak aldatzen doazela. Baina aurreko batzordean Eudelek agindutakoaren oinarrituta estalitako igerilekuak irailaren 15 arte itxita egongo zirela, esan zen diguten, eta ondorioz kanpoko igerilekoa bakarrik irekiko. Ikusita beste udalerri askok segurtasun baldintza batzuenpean berauen estalitako igerilekuak irekiko dituztela, galdera da ea hartutako erabakia indarrean mantentzen duzuen, hau da, irailaren 15 arte estalitako kiroldegiak ez zabaltzearena, eta hori gero eta gutxia ulertzen dugula, hori ez du jartzen, baina hori izaten dut orain. Eta horrela bada ea zer gertatuko den langileen lan baldintzekin, eta aldi berean ere bazkide kirolizazioak erabilia izateko baldintza berriak nolakoak izango diren jakitea gustatuko litzaiguke. Kontestalizatzearren, ikusten ari gara Bilbo, Vitoria, Donosti, Santurtzi, Sopelana, Galdakao, Irun, guztioiek polikiroldegiak zabalduko dituztela bere osotasunean. Segurtasun neurri batzuekin, baina bai gimnasioa, bai barneko piztinak, bai guzti hori zabalik egongo dela. Orduan ez dugu lertzen, zentzu horretan zergaitik gureak itxita egongo dira irailaren 15 arte edo hori mantentzen baldin bada. Eta bestetik ere, hemen bazkideen inguruan galdetzen dugu, baina, bazkidez aparte, bazkideak ez direnak, zenolako horretan geratuko dira, edo ez diren geratu, edo desberdintasunak egongo diren bazkideen artean. Zantza denez, piztina joateko, bazkideak bakarrik joan daitezkela piztinara. Orduan, guzti horien inguruko argitasunak. Vale, yo, por hacer un comentario, tú no entiendes por qué no abrimos las instalaciones cubiertas y yo no entiendo por qué las abre Bilbao. Vale, no quiero decir nada, o sea, me haces el que comentas, que no sé si igual que me dices que ha sido mala traducción. No, lo que yo digo es, viendo que ayuntamientos cercanos como Bilbao, Sopelana, Santurtzi, Galdakao, de distinto signo político, Irún, con poblaciones similares o mayores, abren unos polideportivos cubiertos, cumpliendo las normas de necesidad, y ya no vamos a hablar de lo de que vamos a votar todos el día 12, también cumpliendo las normas de necesidad, porque este ayuntamiento toma la decisión de, en teoría, siguiendo una recomendación de Eudel que parece ser que no sigue nadie, o no siguen las poblaciones importantes, de no abrir hasta el día 15. Instalaciones como las pistas cubiertas de pádel, o el gimnasio, o los frontones, o instalaciones donde incluso es relativamente sencillo mantener una serie de normas. Entonces, lo que quiero saber es el razonamiento para eso. Porque, claro, hace un mes era una recomendación de Eudel que resulta que las capitales vascas y las grandes poblaciones de Euskadi no van a seguir. Entonces, ¿en qué ha quedado la recomendación de Eudel? ¿Vamos a ser los únicos en no seguir o vamos a seguir
como toda la pandemia esperando. Entonces quiero saber las razones de eso. Te lo digo, te digo que igual que tú no entiendes por qué no abrimos nosotros, yo no entiendo con qué argumentos abren los demás. Porque todos los contagios que está habiendo son todos en espacios cubiertos. Entonces, si los demás deciden abrir es su responsabilidad. Yo como presidente, es una decisión que asumo yo. Es decir, los espacios cubiertos de derecho que no se van a abrir en tanto no podamos garantizar que nadie se contagia. No es una cuestión de medidas sanitarias ni de distanciamiento. ¿Vale? Porque meter 50 personas en el pabellón cubierto, aunque tenga el pabellón cubierto 1000 metros cuadrados y le toca a 20 metros cuadrados por persona, esto no es un teatro donde estamos sentados como estamos aquí, sino que yo me estoy moviendo. Y yo me muevo a una velocidad probablemente superior a la tuya o inferior a la de Ainhoa. Eso quiere decir que yo arrastro conmigo mi respiración y arrastro conmigo mis virus. Entonces, cuando alguien me explique, cuando alguien sea capaz de explicarme cómo podemos garantizar que toda la actividad en movimiento, porque somos una instalación deportiva, se puede garantizar la salud de todos los que están participando, entonces yo hablo de instalaciones cubiertas. En tanto en cuanto esperaremos al 15 de septiembre, que la situación cambie antes, cambiamos antes. ¿Vale? Pero sigo diciendo lo mismo, esto es un problema de que no es una actividad que hace la gente sentada, es una actividad que hace la gente en movimiento. Por lo menos hay que garantizar un mínimo de 20-25 metros cuadrados. Y ya no quiero contar cuando entramos en tema de gente mayor. Entonces, yo no voy a asumir ese riesgo. Yo como presidente no asumo ese riesgo. Los demás, que hagan lo que les parezca. Pero con ese razonamiento podemos tener el polideportivo cerrado 1 año y pico. Porque como hasta que nadie se pueda contagiar o aparezca la vacuna y nadie sabe cuándo viene la vacuna, entonces, claro, galdera da, batzutan baliogarriak baldin badira Eusko Jaurlaritzak edo Osakidetzak edo Nekane Murga sailburuak ematen dituen irizpideak edo Eudelek hartzen dituen irizpideak edo beste hainbat eta hainbat irizpide baliogarriak dira batzuetan eta beste batzuetan ez, hori da ekin nahi duguna. Ze, karo, itxita mantentzea, a ver, nola zango nukenik, itxita mantentzea prekauzio gehigarriengatik ere kaltea dakar ez bakarrik udal aurrekontuari, baita erabiltzaileei. Orduan, hor ere, oreka bat bilatu beharko litzateke, eta ez dugu ulertzen oreka desberdintasun guzti hau ikusten duguna. Hoy esan duguna, ulertu dizudana da, por un exceso de precaución, hasta que no estés seguro de que nadie se puede contagiar en un entorno privado, en un entorno cubierto, a hacer deporte. Y me permites ya. Sí, termino. Y te diré más. Cuando emite una orden Osakidetza o Sanidad del Gobierno español y no pone la referencia a lo que estime la administración competente, me la como con patatas. Pero las últimas decretos emitidos, en este caso por Gobierno vasco, todas terminan con la coletilla y lo que estime la administración competente. En este caso, la administración competente es Getxo Kirolak. Y lo que estima Getxo Kirolak es que nosotros no asumimos ese riesgo a día de hoy. Igual dentro de un mes lo asumimos. Con un índice de contagio que ayer estaba en 1,20 no sé cuántos, pues Getxo Kirolak no lo asume. Entonces, y si no, que quiten en el decreto lo que le interese, no me acuerdo cómo he dicho. Lo que estime la autoridad competente. En tanto en cuanto a la autoridad competente, la autoridad supercompetente ha delegado en la autoridad competente, pues la autoridad competente decide que la situación no es para abrir. Y si mañana estamos en 0,13 de contagio, pues me sentaré con los técnicos y técnicas de Getxo Kirolak y les diré, chicos, igual es el momento oportuno para abrir, podemos garantizar. Pero ahora mismo no. Entonces, que lo que hagan los demás es su responsabilidad. Lo que haga Getxo Kirolak es mi responsabilidad primera, los técnicos los segundos, de todo el ayuntamiento, del consejo rector. Porque seguramente si abriéramos instalaciones y tuviéramos 3 contagios la semana que viene, pues tendríamos un consejo rector extraordinario para despellejarme. Bueno, o no, quiero decir. ¿Vale? Pero lo que estoy diciendo es que el último estamos tomando una medida que creemos que es prudente con los datos que hay encima de la mesa. Si los demás, por las razones que sean, creen que tienen que abrir todo, pues que lo expliquen ellos. Yo estoy explicando por qué no. ¿Que hace daño al esto? Ay,
a la tesorería o al Estado municipal. Soy consciente, ¿qué crees? ¿Que no somos conscientes? Nosotros tenemos una hoja de cálculo donde sacamos cada día el daño que estamos haciendo a la tesorería municipal. Cada día que tenemos la instalación cerrada. Salta el contador y sale ¡pling! Entonces, ¿que somos conscientes? Como el número de la deuda que sale de Estados Unidos. Igual. Pero tenemos una prioridad. Entonces, la prioridad que podemos cumplir, ¿cuál es? Abrir instalaciones al aire libre. La que no podemos cumplir, ¿cuál es? Las instalaciones en espacios cerrados. Y ya os aseguro, si llega el momento entre 15 días que podemos abrir, no tengáis ninguna duda que abrimos. Y si es dentro de 3 semanas, 3 semanas. Y si es dentro de 10 días, 10 días. Porque estamos mirando todos los días. Y tenemos muchas personas que están llamando y preguntando. ¿Cuándo vais a abrir? Todavía no se dan las condiciones. Pero cuando se den, abriremos. No tengáis ninguna duda. Pero lo abriré con la convicción de que abro con seguridad. Te respondo más preguntas. Sobre las condiciones laborales de los trabajadores. Bueno, existe un protocolo de, ¿cómo se llama? Un plan de contingencias que se está aplicando, que lo ha desarrollado tanto el área de prevención de Getxo Quirola, tomando como referencia el del Ayuntamiento y tomando como referencia algunos documentos emitidos tanto por el Gobierno vasco como por el Gobierno del Estado. Sí. Estoa langileen osasun edo segurtasun inguruaren inguruan estoa galdera. Baizik eta itxita mantentzen baldin bada, eta ikastaroak ez badira mongo, eta kirol monitoreak ez badira behar, eta zein egoeran geratzen diren horiek. Horren ingurura doa galdera. Vale. Creí que era eso. Vale, pues la situación laboral es que los contratos están suspendidos y se mantienen suspendidos en tanto en cuanto no se retome el servicio. Podemos abrir las instalaciones solamente para uso individual, no para cursos, y mantener los cursos, que probablemente el primer paso de apertura será abrir para uso individual. Pero los contratos están en este momento suspendidos y las empresas cobrando lo que indica la normativa de suspensión de contratos. Y por último, la pregunta sobre socios, pues sí, deciros que socios y abonados y abonadas, que ahora mismo en la primera fase vamos a permitir solamente la entrada de abonados y abonadas, digo lo mismo, por la prudencia y por mantener un poco de control, y que en función de que vayamos viendo cómo nos organizamos nosotros, que es importante, cómo circulan las personas por dentro de la instalación, pues abriremos a la posibilidad del acceso diario. Pero vuelvo a decir, es que vamos poco a poco viendo cuáles son las circunstancias reales. Nunca hemos abierto en estas condiciones. ¿Hay alguna cuestión más? Sí. El micro. De las personas que van a ir a las piscinas, el control entonces lo van a hacer los socorristas. ¿Tenemos suficientes socorristas como para controlar que el que lleva 2 horas o las horas que tenga que llevar va a saber quién es y va a ir a decirle que se vaya y le va a localizar y va a poder ser efectivo? Es decir, y si te dice que no se va, ¿qué hacemos? ¿Le llamamos a los municipales? Es que yo no sé si, sinceramente, ¿no sería mucho mejor un sistema de que se cierra una hora, entonces todo el mundo fuera y luego todos vuelven a entrar después de higienizar o algo así? No sé, porque lo veo difícil, Álvaro, sinceramente. No sé cuántos socorristas son, sinceramente. Te cuento. Nosotros vamos a tener 3 sistemas de control. Uno en la puerta, con el control de accesos, donde hay que pasar con el carnet por el torno, obviamente, y además enseñar la reserva, porque ahora mismo el único motivo de acceso a la instalación de Fadura es ir a la piscina de aire libre, por los tornos, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y luego dentro tendremos a los socorristas. Tenemos socorristas de sobras para eso. Quiere decir que Fadura, este año no hemos abierto el campo de Volue 3, entonces es un entorno bastante controlado. Ten en cuenta además que el aforo por hora ahora mismo va a estar situado en 230 personas, ¿no? Es el aforo del 30%. Entonces, para 2 socorristas o 3 que va a haber en algún momento, controlar 230 personas es relativamente sencillo, no es complicado. Al final, el sitio es el que es. Y de todas maneras, vuelvo a decir lo mismo, si no somos capaces, buscaremos la solución. Pero esto lo hemos consultado también,
tanto con la empresa que lleva a los socorristas como con los mismos socorristas. Oye, ¿vamos a ser capaces? Pues en principio sí. Y de hecho los socorristas ya en las jornadas habituales ya saben ellos quién lleva la piscina todo el día y quién no. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Bueno, entiendo que el acceso a la piscina de Fadura va a ser solamente para socios. Entiendo que... Primera fase. Eso Sí. es que la gente en otras ocasiones, otros años, si no eres socio de otros municipios, tal, puedes pagando, tal, y en este caso no se puede. Y luego, segunda cuestión, en la anterior Junta Rectora comentamos sobre el tema de la devolución de las cuotas, que estabais mirando a ver cómo hacerlo, si devolver, si compensar con lo del año que viene, no sé cómo está No, la el tema. decisión que hemos tomado es devolver lo que corresponda. Creo que vamos a iniciar esta semana de la devolución de la mitad de marzo y nuestra previsión es probablemente devolver del 14 de marzo, ya de cuota, del 14 de marzo al 15 de septiembre, si es que hasta el 15 de septiembre no abrimos de forma efectiva toda la instalación. Si la abrimos antes, pues nosotros vamos a devolver básicamente el tiempo que estemos cerrados de forma completa, ¿vale? Es el criterio que tenemos establecido. De 14 de marzo a 15 de septiembre es medio año. Si podemos abrir el 15 de agosto, pues estupendo. Si podemos abrir el 15 de julio, mejor todavía. Pero vuelvo a decir, nuestra previsión es 15 de septiembre. Pues si no hay más, es que ricasco. ¿Hay más? No, una bobada, cuestión de procedimiento. En la convocatoria Sí. pone pregunta de H. Bildu con registro de entrada. ¿Sería posible que de alguna manera cuando una pregunta se vaya a tratar en el Consejo Rector, de alguna manera se exponga el... Te explico por qué no el hemos texto, si no el texto, por lo menos de qué va la cosa? No la pregunta exacta. Que no hemos mandado el contenido porque mandamos la convocatoria a toda velocidad. Vale, no ha sido por otra cosa. Hemos mandado, otros meses hemos mandado los contenidos de las preguntas, Sí, incluso las preguntas, creo, ¿no? Sí. Vale. Vale. Gracias. Bueno, pues qué ricasco.